Bienvenidos, bienvenidas a nuestro nuevo webinar. El día de hoy vamos a analizar la evolución de la verificación de la identidad para prevención de fraudes. Hoy nos van a acompañar dos grandes especialistas con quienes tuve la increíble oportunidad de compartir experiencias. Por un lado nos va a estar acompañando Deodato. Deo tiene más de 14 años de experiencia en prevención de fraudes, en bancos, pasarelas de pago, desarrollando software y modelos de antifraude. Trabajó en bancos digitales y superapps. Él se especializa en el uso eficiente de las herramientas y tecnologías analíticas y recursos humanos para el crecimiento transaccional de las organizaciones. Además nos va a estar acompañando Sebastián Cafaro. Sebastián Cafaro hace 16 años que trabaja en la industria. Y luego de liderar diversos equipos relacionados con temas de riesgos, encontró su pasión en el mundo. Es la prevención de fraude. Pasión rara la tuya, Seba. Se especializa en la implementación de estrategias y la gestión de cambios en las organizaciones, y su hobby es trabajar con los equipos de datos en el desarrollo de modelos para la parte de prevención de fraude. Bienvenido, Deo, bienvenido, Seba. ¿Cómo se encuentran? Gracias, Eric. Muy bien, acá ya terminando el día en Argentina. Muy buenas tardes, Sebastián, Eric. Igualmente, ya acá a la expectativa del webinar. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría empezar con una pregunta disparadora, que sería, ¿cómo consideran que la autenticación y la validación de los usuarios, tanto en originación como luego en la parte transaccional, ¿no? En el ciclo de vida del usuario, ha evolucionado en los últimos 5 años? Bueno, arranco para romper el hielo. A ver, ahí creo que antes de la pandemia, ¿no? Ahí creo que fue como el momento más disruptivo para todas las entidades. Antes uno, para darle por ahí una clave a un usuario, para generarle un factor de autenticación, generalmente lo terminaba haciendo pasar por la sucursal o lo enviaba a un ATM, ¿no? Para poder usar la tarjeta como un factor adicional para validar la identidad. Y bueno, luego vino la pandemia, todo el mundo encerrado, se forzó el uso de los canales digitales a muchos clientes que antes no eran habituales de esto, y bueno, y hubo que migrar un poco a empezar a tener herramientas más potentes que estén monitoreando, ¿no? Lo que los clientes hacen en el canal y nos puedan dar la facilidad de generar una clave o un factor de autenticación desde nuestras casas, ¿no? Empezando a usar cosas que tienen su lado positivo como sus riesgos que iremos hablando, como puede ser un SMS, ¿sí? Un OTP por mail y, y después también algo más robusto, si queremos, todo lo que tiene que ver con biometría, ¿no? Con sus pros y sus contras por ahí en la fricción con el cliente, pero más seguro a nivel de fraude. Creo que esos fueron como los grandes cambios que estábamos viendo. Coincido con Sebastián. Creo que la pandemia sacó al sector financiero de su comodidad, de su posición dominante, en donde hasta cierto punto muchos decían que querían modernizarse, pero pues lo hacemos como suave, ¿no? Fue un desafío por varias personas de la industria. Sé que muchos bancos y pasarelas de pago no estuvieron preparadas para un momento como la pandemia, en donde el no estar preparado les generó, obviamente, buenas afectaciones. Y como dice Sebastián, yo pienso claramente el tema de autenticación evolucionó y tuvo que evolucionar mucho con la pandemia. Claramente creo que todavía falta una solución muy robusta que nos permita que desde el comienzo, cuando empecemos a hacer el onboarding del cliente, seamos capaces de generar como un código genético del usuario, una identidad del usuario sintética, y que vaya siendo un proceso continuo en el tiempo. Entonces, ejemplo, Está yo, muy bueno eso que planteas, Leo, de generar una identidad del usuario.
¿cómo te lo imaginás? ¿Cómo imaginás esa identidad del usuario desde el momento en el que aplica a aperturar una cuenta hasta, no sé, hasta que se da de baja? ¿Cómo imaginas esa identidad? Yo me lo imagino, obviamente, con el entendimiento del negocio, con el aprovechamiento de la data externa, con varios desafíos para validar que a la persona que yo estoy autenticando sea esa persona. Y pues ahí es donde entra todos los trabajos que hemos realizado en diferentes empresas, en donde tenemos información del usuario, tenemos información de cómo se comporta, de dónde está, o sea, georreferenciación, información de su dispositivo, información de sus contactos telefónicos y información del número de celular, de la antigüedad del celular, toda esa información que tienen las telcos a nivel de prevención de fraudes, haciendo un trabajo bien robusto es muy, muy enriquecedor. Y pues obviamente ya después viene cómo se viene comportando, qué operaciones hace para saber cuáles son del perfil del cliente, cuáles no son del perfil del cliente. Obviamente perfilar mucho el comportamiento de las interacciones de un usuario cuando le hacen swing swap, cuando le hacen account takeover. Claramente el comportamiento tiene cambios abruptos. Eh, Creo que si podemos entender cómo se comporta de datos Rizzo en la app, a qué hora suele hacer, qué hace. O sea, de pronto, claramente yo entro una vez diariamente a ver y exploro los saldos de mis productos y por prevención de fraude, siempre por saber y salgo. Si el usuario llega y no mira nada de saldo, sino una vez inscribe una cuenta nueva, inscribe una transferencia de alto monte en un horario desatendido. Sabemos que los defraudadores buscan horarios desatendidos para que esas alertas se atienden en un tiempo mayor y empiezan a hacer operaciones de montos que no son normales, pues obviamente, y es una georreferenciación diferente, hubo un cambio de dispositivo, voy y examino el listado de contactos y no se parece al que yo le conozco. Y otra cantidad de cosas nos puede llevar a hacer el proceso mucho más robusto. Perfecto. Vos, Eva, ¿cómo lo ves y cómo ves en cuanto a facilidad la adquisición de estos datos alternativos? Sí, ahí creo que ahí Deo barrió muchos de los datos que creo que son súper importantes y que muchos usamos y que creo que no es un dato menor, pero empezar a trabajar con todos estos datos también convirtió al área de fraude en lugar de ser un área enemiga o un área stopper, a tener un mejor conocimiento del cliente que por ahí áreas comerciales, ¿no? Y poder también no solamente prevenir el fraude con todos estos datos, sino quitarle mucha fricción al usuario, cosas que antes por ahí eran impensadas, hoy con toda esta información nos permite trabajar más libremente con las apps o en la web y darle mayor facilidad al usuario. Ahí, o sea, siguiendo con esto, con los datos que comentaba Deo, yo creo que toda esa información y todo ese perfil, ¿sí? Sumado a datos biométricos, ¿no? Y ya hay herramientas biométricas que miran la presión con la que tocamos el celular, te registra si haces un copy-paste, la velocidad para detectarte si hay un bot operando por detrás, emulador, si hay una conexión remota. O sea, son todos datos que por ahí hace un tiempo eran impensados y que ayudan mucho, ¿no? A la prevención, a, a frenar operaciones inusuales en horarios inusuales y a poder hacer todo esto de manera automática, ¿no? Yo creo que acá la clave es poder implementar, ya sea vía herramientas compradas o desarrollos propios según lo que cada uno o cada empresa puede permitirse, pero ir a tener lo más automatizado posible y evitar un poco la gestión humana de alertas, ¿no? Porque ahí dejamos de ser preventivos y empezamos a ser reactivos, ¿no? O sea, la operación ya salió, hay que llamar al cliente, intentar recuperar los fondos. O sea, creo que eso también es clave, ¿no? En todo este cambio que generó la digitalización. Perfecto, perfecto. Está buenísimo el enfoque de los dos.
Y una pregunta que me surge es, durante el uso, es decir, una vez que ya conozco al usuario, sí puedo analizar, por ejemplo, lo que planteaba Deo de sus contactos o los horarios en los que suele operar, lo que comentaba Seba de cuál es su cadencia de utilización o la presión, incluso se me ocurre, eh, además de la geolocalización, altitud sobre el mar y demás. Pero todo ese tipo de datos los puedo obtener y sacar una vez que ya el usuario es usuario. ¿Cómo hago para protegerme de los onboardings maliciosos en ese primer paso? Porque una vez que ya lo tengo, digamos, dentro de mi organización, sí puedo llegar a plantear acciones, pero que en definitiva, o al menos como lo estoy viendo yo, son acciones correctivas sobre algo que está mal, que es ese proceso de onboarding. ¿Cómo ven este primer paso eh, para poder aceptar o no aceptar clientes que podrían llegar a ser defraudadores? Bueno, ahí, a ver, un poco, yo creo que lo dividiría en dos partes, ¿no? Primero, todo lo que tiene que ver con datos, si bien yo al cliente no lo conozco, sí conozco cómo es la población que tengo de cliente y cómo es la población, si queremos, fraudulenta o el perfil fraudulento. Entonces, en base a esos datos, uno puede construir zonas de calor, por ejemplo, de geolocalización, de dónde operan estas bandas, datos, ¿no? O sea, por ejemplo, los datos de contacto como el mail y el número de teléfono que uno brinda en el onboarding, ahí uno puede hacer controles más allá de comparar contra datos anteriores negativos, empezar a ver que no haya repetición, ¿no? Eso creo que por ahí son controles básicos, pero no siempre están y uno por ahí se da cuenta después que se llevó el primer golpe, ¿no? La repetición de esos datos, la enumeración, ¿no? Que no me empiecen a hacer Sebastián 1, Sebastián 2, Sebastián 3 en los mails, ¿sí? Creo que toda esa parte de datos es como una primera validación que te puede servir tanto para un account takeover, ¿sí? Como también para temas de cuentas mulas, que es otro flujo importante que son clientes reales y pasan por nuestro onboarding. Y después viene toda la parte, si queremos, de validación de identidad, donde hoy hay muchísimas herramientas, ¿sí? Para poder hacer una validación biométrica del usuario, cada una con sus beneficios y sus contras. Y ahí creo que es importante entender qué es la herramienta que tenemos, cómo funciona y definir controles sobre eso, no dejar que la herramienta esté libre y por ahí tenemos un cliente que se lo rechazó 100 veces y a la 101 por algo que falló pasó, ¿no? O sea, entender un poco los tipos de rechazo que nos puede devolver estas herramientas de biometría, parametrizar, es decir, no sé, si me está dando un rechazo de spoofing, por ejemplo, ¿no? Porque por ahí está sacando una foto de una pantalla, no permitirle que lo haga 100 veces, o sea, tener topes. ¿Sí? Creo que todas esas cosas son nuevas, no hay todavía tanto conocimiento, depende en qué mercado esté uno operando y es bueno controlarlo al principio, saber qué puede pasar y qué no, ¿sí? En la biometría, hacer pruebas con máscaras, con videos, entender cuáles son las limitaciones de nuestra herramienta y adaptar la estrategia de prevención a esos límites que tenemos, ¿no? Yo tengo una ambición y es engañar al defraudador. Entonces, muchas veces nos obsesionamos con bloquear, bloquear, bloquear. ¿Y qué pasa? A veces dejamos de aprender mucho de ellos. Yo que considero que es una buena herramienta, es aquella herramienta que es capaz de engañarlos, de que les genere conflicto y no sepan qué fue lo que los delató. Entonces, yo lo que bloquearía es la monetización. Entonces, obviamente, que un usuario se haga onboarding, un defraudador debería poder hacer onboarding conmigo. Lo que pasa es que mi sistema debe saber que a este lo voy a mandar por un filtro en donde no lo voy a permitir monetizar, pero voy a ver qué interacciones hace, voy a estarle capturando información, voy a tener otros segmentos en donde yo sé que son personas muy confiables y van a tener un flujo muy flexible y esta información la deberíamos retomar en monitoreo transaccional sabiendo que es un Eric muy confiable, una persona muy pudiente, un buen usuario. Y hay una zona gris en la cual obviamente deberíamos tener una estrategia diferente, en donde en esos grises deben haber algunos defraudadores que evolucionan y que son
van a tratar de engañarnos, pero obviamente la estrategia no puede ser, te voy a bloquear el 100%, si te bloqueo el 100% de los malos, te voy a bloquear un 40% de crecimiento, por decir una cifra. Más bien es, identifiquemos, sepamos quiénes son, aprendamos más de ellos, generémosles confusión, que ellos no sepan en qué momento es que los bloqueamos. El bloqueo debería ser hasta aleatorio, random, para que no sea siempre en el mismo paso, porque si no, ellos también tienen sus grupos de innovación y van a decir, oiga, hicimos tales cosas y creo que esta secuencia de cosas nos delató. Ah, bueno, rompamos la cadena y ahí es donde volvemos a hacer la carrera del ratón y el queso, que no creo que es lo óptimo. Lo óptimo es generar confusión, engañar al defraudador y tener un mayor conocimiento de ellos. Bien, bien, totalmente de acuerdo. ¿Cómo se mide la afectación del usuario bueno en este caso? Porque sí, si pensamos solamente en defendernos y solamente en rechazar a potenciales defraudadores, creo que en algún punto vamos a estar afectando a usuarios que tal vez son benignos, ¿no? Que usuarios que tienen toda la intención de aperturar una cuenta y de pagar en término. ¿Cómo encontramos un equilibrio? O en base a su experiencia, ¿cómo encontrar un equilibrio ahí entre aceptación y rechazo? ¿Quién arranca? ¿Veo? Dale. Obviamente, la mejor fuente de información son con usuarios que tengan algún nivel de contacto de personas. Por ejemplo, nosotros filtramos los PQRs, no todos los PQRs son efectivamente de buenos usuarios. Muchas veces los mismos defraudadores también tratan por diferentes métodos o diferentes medios de comunicación, son sacar o obtener información de qué se está haciendo para bloquearlos. Pero sí, obviamente, como tú dices, no todos son defraudadores. Entonces la idea es poder encontrar esos casos puntuales, buscar una manera offline de poder identificar que tienen eh, esa particularidad de que son clientes buenos y que fueron bloqueados, y pues obviamente hacer un forense, un análisis forense de cómo filtrar esos usuarios legítimos de los usuarios que no lo son. Entonces ahí sí nos toca es hacer un sobreesfuerzo encontrando esos casos, ojalá una muestra representativa, para que con esa muestra representativa intentar de ver qué otros controles tenemos. Perfecto. Seba, ¿vos cómo lo ves? Sí, ahí, a ver, yo creo que separaría, ¿no?, lo que es originación del mundo transaccional, ¿no? En originación es un poco, para mí, si hay modelos por detrás corriendo, con el reentrenamiento constante, ¿no? De ir marcando qué casos fueron fraude y qué no. El tema de la comunicación y trabajo con los equipos de negocio. Yo creo que la originación, como decía Deo, es la puerta de entrada a cualquier empresa y nadie quiere perder clientes. Entonces, ahí es un poco si uno genera un bloqueo o hay un rechazo, trabajarlo si es un bloqueo en la comunicación con el cliente, poder darle una oportunidad de presentar documentación adicional, si es posible, ¿sí? Por más que el bloqueo sea automático, puede haber un mail, un contacto con, no sé, con un equipo de contact center, ya sea por chat, yendo a una sucursal, según el tipo de negocio. Sí, o sea, creo que eso es importante, y en lo que tiene que ver con por ahí rechazos automáticos porque no pasa una biometría, creo que ahí es muy importante también el trabajo por ahí de lo que llamamos el carrito abandonado, ¿no? De negocio, y poder apoyarlo desde fraude, en esas conversiones, ¿no? En reconvertir esos clientes que por ahí cayeron, por no pasar una prueba esta, pero entendemos que puede ser un cliente bueno. Y en lo transaccional es más operación a operación, ¿no? Por ahí uno va operando, va cambiando de dispositivo, y por ahí el score baja un poco, sube un poco, es como más fácil, ¿sí? Y también está la posibilidad de solicitar un factor de autenticación más robusto, de hacer una llamada saliente, ¿sí? Depende cómo tenga cada empresa organizada su monitoreo. Ahí creo que es mucho más tangible, porque después también tenés los reclamos, el cliente que te llama o que se queja, ¿no? Creo que es importante hacer un monitoreo de los reclamos. O sea, creo que hoy el reclamo del cliente genuino también es un buen input para todo lo que es la gestión de fraude. Excelente.
Tenemos una pregunta que nos hace en el chat que dicen, ¿qué tipo de dato han visto que más funciona para la detección de fraude en el onboarding? Seba, ¿arrancas tú? Sí, a ver, ahí nosotros lo que trabajamos, de vuelta, separaría lo que es una usurpación de identidad, ¿no? De una detección de cuenta mula. O sea, yo creo que la usurpación de identidad es clave lo que tiene que ver con la herramienta que tengamos para validar biométricamente al cliente y cómo la vamos ajustando. O sea, eso es ir haciendo challenge y ajustando dónde está el punto de corte, qué tipos de rechazos son los más habituales y entender por qué. O sea, por ahí no falla la biometría y lo que está fallando es la lectura del documento que está presentando el cliente. O por ahí lo que está fallando es entender que tenemos, no sé, determinados celulares que no están performando bien la cámara. Es un poco analizar eso. Y en lo que tiene que ver. Creo que lo perdimos a Seba. Bien, mientras vuelve Seba, tú, Deo, ¿cuál es el dato que has visto que mejor te funcionó para fraude en onboarding? El fraude en onboarding, yo voy a hablar de uno que es un externo, la información de las telcos, la antigüedad de la línea, la categoría de la línea, el tipo de plan que usan y a veces el score que algunas telcos generan de riesgo de esas líneas son muy útiles. Y la otra variable interna es, mira, todo fraude es una anomalía, más no toda anomalía es un fraude. Entonces lo que yo haría son análisis poblacionales. Ejemplo, por georreferenciación yo podría ver las peticiones que tiene cierta microzona de mi producto o el onboarding de mi producto o transaccional y de un momento a otro podría ver cuando esto se altera. Ese sería el evento 1. De ese evento, cuando se altera y cuando esa georreferenciación o esa posición no corresponde, o sea, tengo un crecimiento atípico y ese excedente atípico también tiene la coincidencia de que cambió de dispositivo, de que están intentando, se han equivocado en algunos datos. Todo eso me va a permitir, obviamente, reforzar la data externa con lo que yo pueda analizar y no quedarme solamente en el onboarding como un evento, sino hacer un análisis hacia atrás y a veces en ciertos cortes de tiempo, porque siempre muchas veces nos van a pegar el primer golpe. Pero la idea es que si yo también hago esos cortes en tiempos, me voy a dar cuenta que este fue el primer golpe de otros dos que yo bloqueé. Entonces, ¿por qué no monitorear? Y lo que yo siempre he dicho, que se nos meta no es malo es que monetice. En el momento en el que monetice, ahí sí perdimos. Entonces es sano que ellos también entren. Es una entrada controlada, como lo dije anteriormente, y es aprender mucho de los defraudadores, mucho. Bien, bien, perfecto. Ahí se nos subió Seba. Ahí está, perdón. Sin problema, Seba. ¿Querés terminar la idea que venías planteando? Sí, no sé en qué momento me caí porque yo lo seguía viendo y escuchando y se ve que usted no. ¿Hasta dónde había Bien. llegado? No lo recuerdo. Me quedé con lo último que estaba planteando Deo sobre la importancia que tiene la información asociada al teléfono principalmente, al comportamiento del usuario en la telco. Sí. Sí, de vos hasta dónde llegaste, no me acuerdo, pero volviendo a la pregunta era, ¿qué dato viste que te ha funcionado en la detección de fraudes en el onboarding? Perfecto. Ahí, de vuelta, el tema de las enumeraciones de los mails, ¿sí? O sea, para mí analizar el mail es un dato importante, ver que no sean, o sea, mail temporales, el tema de que
que la persona que está haciendo el onboarding tenga, ¿no? El control de ese mail y que no sea una casilla llena, una casilla basura o que pongan un mail. Y después temas de geolocalización, ¿sí? El tema de entender el dispositivo del que está conectado, o sea, si podemos recolectar esa data, es muy importante para encontrar perfiles falsos y demás, porque están usando por ahí un mismo dispositivo. Bien, bien. ¿Y qué resulta? Déjenme replantear la pregunta. ¿Qué prácticas o qué caminos no les dieron resultados? ¿Qué caminos dirían ustedes hoy? Por acá pensé que íbamos a ir bien y la verdad que fue solo pérdida de tiempo. ¿Quién gusta arrancar? ¿Leo? Bueno, alguna vez en algún trabajo que se realizó, mm, lo que menos discriminaba, por lo menos en ese periodo de tiempo para el análisis, era a veces la digitación de los formularios. Tal vez porque en ese momento nunca nos atacaron con un bot, que obviamente se iba a diferenciar mucho. Estaban en ataques de pronto muy uno a uno. Eso fue lo que de pronto menos, que la hipótesis era, vamos a empezar a detectar bots y pues veíamos que la manera de tipeo era muy similar a la de las personas legítimas. Bien. ¿Vos, Seba? Creo que lo perdimos nuevamente a Seba. Bien. En Argentina hay unas compañías de internet. Bueno, yo sufría mucho una que nos llamábamos Fiber Hell. No voy a decir el nombre real, pero si se busca un poquito por ahí va a aparecer fácil. Debo, ¿qué herramientas o qué prácticas sí te dieron resultados? Que vos decís, esto lo volvería a usar y esta herramienta la usé 4 veces y en las 4 veces me dio muy buenos resultados. El- bueno, es que depende del patrón de fraude. Pero obviamente, por el nivel de defraudadores, claramente es el análisis de lenguaje natural, el análisis de la posibilidad de que un email sea ilegítimo, la de los patrones, lo que les comentaba de las anomalías, las concentraciones, eh, también utilizar la potencialidad de las herramientas que ya existen. Entonces, ejemplo, nosotros modelamos el score de riesgo y el score de riesgo tiene una curva de distribución normal. Esa curva de distribución normal es muy sensible a los incidentes de fraude. Cuando tú haces un análisis de esa curva, siempre va a tener un desplazamiento. Y ese desplazamiento te está diciendo, sino que muchas veces la gente utiliza el score transaccional en uno solo, puntual. Pero cuando tú haces un análisis de cómo viene el comportamiento poblacional y te das cuenta que la curva se está subiendo, ahí hay que preguntar qué evento la está subiendo. O porque es una de dos. O el modelo se desajustó, o sea, la calificación se desajustó, o realmente está sucediendo un incidente. Si está sucediendo un incidente, pues uno empieza a hacer de lo general a lo particular, encontrar en qué punto es que está ocurriendo la anomalía y esa concentración. Entonces, ese tema de saber utilizar y sacar el potencial de los scores y no quedarse en una transacción, sino en esta correlación, también me ha funcionado mucho. Bien, excelente, excelente. Seba, ¿a vos qué herramientas te dieron buenos resultados? ¿Qué herramientas decís, esta la volvería a implementar?
¿Estás con nosotros aún, Seba? Lo perdimos otra vez. ¿Ahí me escuchan o no? Sí, ahí está. Ahí sí. Sigo con problemas. Perdón que apagué la cámara a ver si. Porque estoy con problemas con la velocidad de internet. A ver, a mí una herramienta que me resultó bastante y que estamos teniendo muy buenos resultados es BioCatch, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con el comportamiento biométrico conductual del usuario, ¿no? O sea, te da un score de account takeover, pero también tiene otras funcionalidades adicionales y te genera mucha información, ¿sí? Que por ahí si uno no la tiene dentro de sus aplicaciones, se puede usar el potencial de esta herramienta, ¿no? Para sumar mayor prevención. Bien, bien, perfecto. Y esa, a ver, lo que plantearon está principalmente orientado a lo que es cuando ya tenés al usuario dentro de tu cartera. ¿Tienen casos de éxito orientados o de cara a la parte de originación? Ahí, por lo menos en mi experiencia, siempre resultaron mejores los desarrollos propios para temas de originación, ¿no? O sea, con esto como comentábamos antes, entendiendo los datos de la población que uno tiene y los datos de los defraudadores, poder usar eso dentro del onboarding, sumado sí a alguna herramienta de validación de identidad. Va. ¿Deo? Eh, Coincido con Sebastián, el aprovechamiento y el entendimiento de cómo te están atacando te permite desarrollar cosas muy interesantes, pero la vez que lo hicimos también fue aprovechando mucha información que nos generaba un proveedor. Entonces, es el uso adecuado de los datos, tener un buen análisis de cuál variable me permite con otras variables mejorar el desempeño de mi estrategia. Perfecto. Y hablando más a nivel de estrategia, como lo que acabas de plantear, Deo, ¿cuánto tiempo les ha llevado a ustedes armar una estrategia de fraude o migrar de una estrategia que pensaban que iba a ser sumamente efectiva y se dan cuenta que tienen puntos base por encima de lo que estaban esperando? ¿Cuánto tiempo, digamos, hay que dejar macerar una estrategia de fraude para ver la efectividad? Bueno, depende de la estructura que tú tengas a cargo. Creo que lo hablábamos en la anterior reunión de podcast, la que hablábamos que una organización con machine learning, con herramientas muy efectivas y con un área operativa no inteligente, no te iba a permitir tener la misma capacidad de reacción que cuando tú tienes todos los sistemas alineados. Entonces, me explico. Eh, Tus herramientas alertan muy bien y si tu área operativa no sabe cómo gestionar esas alertas, claramente ese feedback, ese reentrenamiento, pues no te va a permitir explotar su potencial y vas a terminar diciendo, esa herramienta no es buena. Entonces, creo que es bajando al nivel operativo el entendimiento de por qué esta alerta es relevante en este tipo o en esta familia de alertas, qué es lo que deberían revisar. Y obviamente también ser capaces de bajar a nivel operativo y escuchar el feedback de la unidad de monitoreo para que ese input también lo podamos llevar al desarrollo de los productos antifraude. De maravilla. ¿Vos, Seba? Sí. ¿Cómo lo ves? Coincido con mucho de lo que dice Deo. Yo ahí le sumaría por ahí dos cosas más. Uno, todo esto operativo y de las alertas, también tiene que estar con el marcaje correcto de las operaciones, ¿no? Porque por ahí tenemos una buena gestión de alerta, pero no se marcan las operaciones, se marcan la mitad, se marcan mal, ¿sí? O sea, creo que eso es fundamental
sea, para el reentrenamiento de todo el modelo, para las recalibraciones de las reglas. Y después un punto que para mí también es muy importante es ir a los reclamos de los clientes y entender qué es lo que nos están diciendo, ¿no? O sea, porque una cosa... Lo que Lo dijo perdimos de Sebastián es nuevo. muy relevante. El que nosotros cuando modelemos solamente con lo que nos contracargaron o los incidentes de fraude y no tengamos marcados los incidentes de fraude que frenamos, obviamente nos va a llevar a sesgar al modelo y a que el modelo después obviamente incurra en ciertos errores porque obviamente no hacemos el tratamiento de los datos y la marcación estricta también de los rechazos, bien sea de la herramienta o bien sea bancarios, por algún motivo bancario que termina bloqueando la operación. La data de fraude es muy desbalanceada y esto, el no hacer una correcta marcación lleva a que el desbalance pues, se vuelva un problema. Perfecto, perfecto. A ver, se suele hablar de una estructura de 3 pilares, ¿no? De tema de procesos, personas y tecnología. Creo que podría llegar a ser de resumen de lo que venimos hablando, que la tecnología está buenísima y es súper funcional siempre y cuando tengamos las personas correctas dentro del equipo lo suficientemente maduro y que también necesitamos, además de esa tecnología y de esas personas, necesitamos unos correctos procesos desarrollados e implementados, porque si lo que acaban de plantear, y corríjanme si lo entendí correctamente, si tengo tecnología y si tengo las personas, pero en los, por ejemplo, procesos de marcaje lo estoy haciendo de manera incorrecta, voy a estar influyendo de manera negativa en mis modelos de fraude transaccional o de fraude de originación o de fraude de primera persona o incluso de riesgo, ¿no? Bien. Acá estoy de vuelta. Eso. La siguiente pregunta que tengo es, ¿cómo ven al área de fraude dentro de la estructura organizacional? Y esta pregunta va orientada a, hay veces que he visto las áreas de fraude dentro del equipo de riesgo, otras veces dentro del equipo de ciberseguridad, otras veces dentro del equipo de tecnología, otras veces dentro del equipo de operaciones. De acuerdo a su experiencia, a su conocimiento, ¿qué es lo que mejor resultados les dio y cómo ven la interacción de fraude con el resto de las áreas? ¿Cuáles consideran que son las áreas más fundamentales con las cuales debe interactuar día a día riesgos? Me iba a decir a Sebastián que empezara, pero bueno. Yo he estado en empresas que tienen... Bueno, ahí y Aprovechemos a Sebastián, dale. ¿me Sí, escuchan sí, ahí? Sí, dale, Seba. Dale. A ver, en mi experiencia y comparando por ahí con otras empresas, o sea, donde mejor lo veo más con toda la evolución digital es dentro de ciberseguridad, ¿no? Creo que esa integración y trabajo en el día a día con el resto de los equipos de ciber suma un montón a la gestión. Y por ahí un segundo lugar es dentro de los equipos de riesgo, ¿no? Por ahí algo más tradicional, pero creo que la industria de a poco va a ir migrando a estar integrados dentro de ciber. yo coincido parcialmente con Sebastián. La estructura más robusta que he podido trabajar ha sido una que está en una vicepresidencia de riesgos, pero obviamente está a riesgos de prevención de riesgos de fraude, o sea, prevención de fraudes, seguridad de la información, ciberseguridad, auditorías, obviamente todo el tema tanto de prevención de fraudes como de ciberseguridad tiene una relevancia que estemos conectados y que tengan una fortaleza analítica. Deben tener un equipo de analítica que soporten las estrategias, que den soluciones en tiempo récord. Siempre hay incidentes, por más herramientas y buenos procesos. Siempre va a haber algo disruptivo que nos va a llevar a tener que reaccionar y ahí es donde necesitamos contar con el músculo para poder dar respuesta a estos incidentes.
Y ahí, Bien. Eric, sumando a la otra Dale, parte Seba. de la pregunta con el tema de negocio, creo que ahí es fundamental un trabajo codo a codo con todas las áreas de negocio y lograr esa cultura. O sea, creo que es un tema de cultura de trabajo, ¿sí? O sea, y no de imposición. Y ahí, o sea, Fraude tiene que estar, o sea, siempre trabajando en todo el journey de los productos, ¿sí? Opinando desde el principio y ayudando, ¿no? Una vez que está la solución para subir a producción ya es tarde, ¿sí? Y después trabajando mucho con todo lo que tiene que ver con canales en tema de concientización y levantar información, ¿no? Los canales tienen mucha información de los clientes que a veces por ahí no se toma como importante y es relevante. Y por último también con los equipos de ventas, ¿no? O sea, explicarle qué se necesita a nivel prevención, ¿no? O sea, como hablamos siempre, no mandar un link en un mail para concretar una venta o cosas por el estilo. O sea, creo que hay que hacer como una integración, o sea, cross todo negocio, pero tiene que ser a nivel cultural, si no, nunca va a funcionar. Bien, bien. Y una pregunta adicional ahí. Porque hemos estado hablando mucho de data, mucho de modelos, mucho de datos alternativos. ¿Consideran que el equipo de data para la parte de prevención de fraude debería estar 100% dedicada dentro del equipo de prevención de fraude o consideran que podría estar dentro de un equipo de data con un área que apoye a la parte de prevención de fraudes? ¿Cómo lo consideran y si han tenido experiencias de esto, cuáles les han dado buenos resultados y cuáles no? Eso depende. Depende de la velocidad de crecimiento del negocio. Porque en empresas de crecimiento exponencial, de innovación muy grande, sí se requiere un equipo propio de data y de producto de fraude. Cuando es una empresa de pronto más estructurada, que de pronto no tiene esa misma velocidad, se puede llegar a tener la otra figura. Pero por experiencia siempre se empieza con la hipótesis de que es un equipo muy poderoso que atiende todo, pero por la dinámica de negocio mm, no es capaz de soportar ese crecimiento. Es eso. Bien. ¿Vos, Sí, Seba? ahí, a ver, yo creo que los dos modelos pueden funcionar según la empresa y cómo también, o sea, cuán grande y cuán niveles de fraude tenga. Yo creo que sí lo que tiene que haber por ahí una diferenciación es la parte de, por ahí más de analytics, sí tiene que estar del lado del equipo de fraude y por ahí lo que puede estar de otro lado, de un lado de datos, es la parte más de los desarrollos de Machine Learning, ¿no? O sea, tiene que haber un trabajo combinado donde fraude pasa a ser producto, si queremos, ¿sí? Para este equipo de Machine Learning que le termina dando servicio. O sea, no deja de ser lo mismo que cualquier squad o célula de trabajo donde hay gente de desarrollo y gente de negocio. Entiendo que es un mismo esquema. Va, excelente. Y en el caso, a ver, cuando estábamos hablando de herramientas, han mencionado en el caso de Deo más herramientas o los resultados positivos fueron más con desarrollos internos, en el caso de SEMA más con herramientas adquiridas de terceros. ¿Cómo es o cómo les ha resultado esa priorización con áreas de tecnología para el desarrollo de soluciones o la incorporación de soluciones? ¿Cómo ha sido esa historia entre que dimensionan la herramienta, dicen, uy, esto me puede llegar a dar resultados, después el escenario de prueba de valor o prueba de concepto, y después, una vez que tienen ya todo ese caso de negocio armado, ¿cómo ha sido la interacción y la priorización con las áreas de tecnología para, bueno, acabo de comprar esto o acabo de desarrollar esto o necesito que me desarrolles esto y necesito conectarlo en producción? ¿Cómo fue esa historia? A ver, ahí creo que así como hablamos antes del equipo de datos, dónde está, creo que las organizaciones cuando van creciendo también tienen que dedicar en algún momento a algún equipo de desarrollo,
dedicado full a fraude, para no estar compitiendo con los desarrollos de negocio, ¿no? O sea, creo que eso es una maduración y que requiere una escala mínima de negocio para poder tenerla. Pero después algo que creo que da resultado es armar un caso de negocio. O sea, siempre es importante tener un caso de negocio, ver cuáles son, o sea, la ganancia de la implementación y poner dentro de ese caso de negocio el costo también de desarrollo. O sea, hacer una sinergia con los equipos de tecnología y a lo sumo es, o sea, buscar uno o dos desarrolladores extra y que después esos desarrolladores que ya tuvieron su curva de aprendizaje por ahí con la implementación de esta herramienta, se puedan quedar en la organización a cubrir otras vacantes, ¿no? Y tecnología tiene mucha rotación, entonces no es que es una persona que la contratás, no sé, 6 meses, un año para todo este trabajo y después no tenés dónde reubicarla. Bueno, mi experiencia me permite, lo que dice Sebastián, es hacer un buen prototipo. Yo lo pongo en ejecuciones en jobs, obviamente no es permanente. Esto me permite sacar un impacto. Ya después, obviamente no solo medirlo en temas de prevención de fraudes, sino en reducción de quejas, en aumento de la conversión. Entonces, cuando uno llega ya a un roadmap, uno puede mostrar, o bueno, mi estrategia es mostrar estos resultados previamente a los demás involucrados para que cuando se dé la discusión de qué desarrollar, pues obviamente tener de mi parte al comercial, porque vamos a tener una mejor tasa de conversión, tener de mi lado al responsable de SAC, porque vamos a tener menos quejas, tener de mi lado al de la unidad de monitoreo, porque se le va a reducir la carga, vamos a reducir los falsos positivos. Entonces, obviamente es hacer un buen prototipo, operativizarlo sin ser parte del producto, obviamente pensando en que cuando sea parte del producto, pues el desempeño va a ser mejor. Y después una estrategia de comunicación de los beneficios y obviamente salirnos de la caja y de dejar de pensar en nuestros KPIs y ver cómo esos KPIs también le afectan positivamente los KPIs de otras áreas. Perfecto, excelente. Esto, de acuerdo a lo que están planteando de tener desarrolladores internos, de tener gente de data interna dentro de los equipos de fraude, entiendo que también agiliza mucho más al área, ¿verdad? Le permite poder iterar y probar diferentes cosas de una manera mucho más rápida. ¿Qué impacto tiene esta velocidad, esta agilidad para un equipo de fraude? ¿Qué tan necesario es agilidad en un equipo de fraude? Para mí súper necesario porque los defraudadores también tienen agilidad y si no nos reconvertimos rápido, una de dos, o lo pagás en pérdidas, o sea, pérdidas por fraude o pérdidas por negocio, ¿no? O sea, durante la pandemia hubo muchas entidades que no se pudieron adaptar rápidamente y eso generó que tengan que bajar transaccionalidad de sus canales online y derivar a sus clientes a las sucursales y todo eso genera pérdida de negocio. O sea que la agilidad es súper importante y como dice Deo, es ir probando, ¿no? Ir haciendo prototipos y ir escalando, pero nunca dejar de iterar y de reentrenar los modelos para que no nos pasen por arriba los defraudadores, ¿no? El tema de, como dice Sebastián, adicionalmente que hagan parte del equipo, que sean capaces de entender los conceptos de fraude. Mira, los conceptos de fraude, que incluso vean los casos de fraude. En algún momento les poníamos hasta las llamadas de los usuarios desesperados porque les están haciendo una account takeover, que tengan esa sensibilización y que claramente no haya que explicarles siempre es que tenemos rechazos bancarios. Toda esa reducción de tiempos capacitando a la gente una y otra vez en qué es fraude, en por qué tenemos que luchar contra eso, en por qué tenemos que luchar contra un falso positivo, en por qué las herramientas tienen que ser eficientes, tienen que ser creíbles, tienen que ser implementables, es muy importante. Bien. ¿Sabes qué? Tenemos un comentario de Luis Miguel Ballestas Ayala que dice que el equipo de fraudes tiene que ser el más rápido de todos, que la demora en resolver se mide directamente en pérdidas operacionales.
Totalmente de acuerdo. Bien. Como para ir cerrando, de acuerdo a la explotación de data, ¿no? ¿Qué tiempo les llevó poder empezar a ponderar qué tipos de datos les dan mayores resultados? Y adicional a esto, ¿cómo llegaron a esas conclusiones? Además de haber desarrollado un modelo, no sé, en XGBoost o en Random Forest, pero ¿cómo empezaron a darse cuenta que hay datos que son tal vez más complejos de obtener? Hemos estado hablando, por ejemplo, del tipo de dispositivo o de la geolocalización o datos, como planteaba Deo, relacionados al tema de la telco, que son más complejos de obtener porque necesito, digamos, tener ciertos privilegios en el aplicativo en el caso de que sea mobile o ciertos privilegios sobre el browser en el caso de que sea web. ¿Cómo ponderan y cómo encuentran el balance entre esfuerzo de colectar ese dato y luego la ponderación para decir, este dato es el que mejor me ha resultado? Ahí, a ver, yo creo que hay como que separarlo, ¿no? Porque, digo, por un lado, por ahí tenemos datos que son muy sencillos de recolectar y que nos pueden ayudar a separar fácilmente por ahí temas transaccionales, como, no sé, la antigüedad de un segundo factor, la antigüedad de un destino, ¿no? O sea, generalmente el fraude son destinos nuevos cuando uno hace una transferencia. Entonces, por ahí hay datos que están en la organización, que son fáciles de usar y que en el corto plazo los podemos implementar. Y después, como decís, sí, hay datos, o sea, más complejos y ya cuando se empieza a trabajar, o sea, estás trabajando, no sé, 3, 4 meses en un desarrollo, en ir haciendo testing para entender cómo resulta, pero yo creo que hay que ir haciendo las dos cosas en paralelo. Primero, usar los datos fáciles para agarrar o sea, lo más grueso y después empezar a hilar finitos con estos desarrollos, o sea, por ahí más que requieren más evaluación, más datos, más temas técnicos, ¿no? Equipos técnicos para desarrollarlos, pero siempre hay que aprovechar primero estos datos sencillos. Bien. Deo, ¿tú cómo lo ves? Claramente un buen análisis forense te permite perfilar bien el fraude, ver las variables que son más relevantes y pues a mí lo que me gusta es tener un feature store muy generoso y tener el proceso de PCA implementado, cosa tal que esas variables derivadas o la correlación entre varias variables que a veces para el ojo normal no es tan evidente, pero entonces lograr tener la estructura de un feature store muy amplio y tener el proceso de PCA para la evaluación de los modelos. Perfecto. Ahí, Deo, dos preguntas. ¿Qué es un Future Store y qué es PSA? Bueno, Feature Store es todas las variables que a veces se crean no solo en el área de fraude, el equipo comercial, el área de growth, el área de producto, ciberseguridad puede crear un feature de incidentes. Entonces, para un banco, si hubo un intento de penetración a sus bases de datos y yo puedo correlacionar y usar esa variable, y si en los días siguientes veo múltiples reintentos con ciertas tarjetas, eso es generar muchos campos, aprovecharlos y unirlos en un solo data warehouse, algo así. Eso es un feature store. Es como la tienda de las variables que se hayan inventado y que se estén inventando. Siempre van para el mismo lado y vamos a poder hacer uso de ellas. Y un PCA es un análisis de variables principales o de componentes principales que nos permiten de esas N.000 variables, decir, con estas 28 puedes construir el mejor modelo y que te da respuesta en los tiempos que tú necesitas. Porque puedes hacer un modelo de pronto hasta más robusto, pero el tiempo de evaluación va a ser 300, 500 milisegundos, 2 segundos, y pues tú tienes 200 milisegundos. Entonces, esas De maravilla. restricciones también son variables. Súper entendido. A ver,
Deo, estuviste hablando de growth, Seba, hace un poquito estuviste hablando sobre marketing. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre prevención de fraudes y prevención de ventas? ¿Hasta dónde fricciono al cliente bueno para poder protegerlo, por ejemplo, de un account takeover y tener a los defraudadores fuera de mi cartera? ¿Cómo encuentro ese equilibrio? A ver, ese equilibrio creo que va un poco por el apetito, ¿no? de riesgo que tenga cada entidad, pero creo que hoy la mayoría de los equipos de fraude, más allá de tener objetivos de prevención, también tenemos objetivos de reducir fricciones, ¿no? Entonces, ahí lo que se busca es bajar al mínimo los rechazos, o sea, estamos hablando cualquier nivel de rechazo, no sé, por arriba del 1%, creo que todos coincidimos que es algo alto. Así que creo que ese es como un umbral límite, ¿no? Cuando pasamos del 1% en una operación a nivel de rechazo ya es algo alto. Siempre se busca estar abajo de en 0,5, 0,8%, pero también depende mucho del tipo de transacción, si es una compra con tarjeta, donde por ahí, o sea, una compra con tarjeta presencial, uno le busca sacar mucha fricción, una compra en por ahí. Entonces también varía mucho según el tipo de transacción, el ambiente, ¿sí? Cuál es el riesgo asociado atrás y cuáles son los objetivos de la entidad para la que uno está trabajando, ¿no? O sea, por ahí en algún momento hay objetivo de ventas de préstamos y se hace una flexibilización aún mayor de la estrategia de fraude en pos de acompañar a negocio o en eventos especiales, no sé, Black Friday, cosas por el estilo. Creo que eso es algo que se va trabajando y consensuando con el negocio según cómo va evolucionando el año. Excelente. Deo, ¿tú cómo lo Bueno, ves? yo lo veo como el entendimiento de cómo son nuestros volúmenes, ¿no? Poder predecir cuál es nuestra meta de ventas en ciertas fechas y que obviamente no estemos afectando realmente esa curva. Dos, ya pasándonos al, al papel, haciendo el papel de un e-commerce, claramente, eh, siempre que hay una buena estrategia antifraude sostenida, la tasa de rechazo bancario es un indicador de que estás bien. Cuando ese rechazo bancario se dispara y sobrepasa los umbrales normales de cada tipo de merchant, quiere decir que no estás haciendo una tarea adecuada porque obviamente entran los bancos a operar y los bancos no tienen tantas variables como se pueden tener del lado del comercio. Entonces, el no hacer bien tu tarea te puede castigar 8, 9 puntos porcentuales. Entonces, realmente creo que hay otros KPIs que te pueden decir y que tú le puedes compartir a comercial, y lo he hecho. Entonces, decirle, mira, pues acá bajamos el rechazo, pasamos, digamos, del 0,9 al 0,4, pero el rechazo bancario pasó del 12 al 21. Entonces, no está bien, ¿no? Sí, perfecto. Ahí tenemos un comentario nuevamente de Luis Miguel Ballestas Ayala que dice que el CAC debería calcularse con el costo de fraude, pero por lo general no se calcula así, El pero costo si se total de fraude. hiciese, haría que el El equipo de costo, Growth fuese el principal aliado del equipo de fraude. Me estoy totalmente de acuerdo. el costo total de fraude, que a veces el costo de fraude lo vemos como lo que se perdió, pero no lo que nos costó impedirlo, lo que se dejó de vender, las multas a veces. Entonces es una ecuación muy, muy larga. Ese trabajo sí es un desafío. Tener calculado el costo total de fraude, sí, ese. Bien, bien, perfecto. Excelente. Para ser conscientes del tiempo, Seba, muchísimas gracias. Deo, muchísimas gracias. Ha sido un webinar súper enriquecedor. He aprendido muchísimas cosas de ustedes dos. Nada, agradecerles y por dónde los pueden encontrar, cuáles son sus LinkedIn o Seba. Gracias Eric, perdón por los problemas con la conexión. Sí, ahí, a ver,
mi LinkedIn, Sebastián Cafaro, y después también pueden encontrar un podcast de fraude que empezamos hace poquito, que está muy bueno, es recomendable, Podcast 360, muy interesante. Cada 15 días los jueves sacamos un capítulo nuevo, así que los que estén interesados pueden buscarlo en Spotify o también en LinkedIn y escucharlo. Y creo que a mí es más fácil de ubicarme, Deodato Rizzo, ya, por LinkedIn. Ya, ese es como mi mejor canal. Bien, excelente. Muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando el podcast. Bye. Hasta luego. Gracias, hasta luego.